Hemos sido testigos en Latinoamérica en general de la ausencia total de un sistema sanitario, a pesar de que casi todos los países del área andina tienen como la protección global de las personas esta condición de aportar con un sistema sanitario público. En el Ecuador en particular, la fragmentación del sistema ha generado una dificultad enorme para la mayoría de las personas. Las condiciones en las cuales el Ministerio de Salud Pública del Ecuador enfrentaba la pandemia partían por informaciones imprecisas desde el inicio de la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud. En esta condición, los hospitales, que habían sido precisamente una especie de trincheras o se habían construido con la idea de las trincheras porque el Ministerio de Salud Pública determinó 10 hospitales que los llamaron centinelas para recibir a todos los enfermos, estaban de entrada abarrotados. Habían generado una situación en la cual expulsaron literalmente a casi todas las personas hospitalizadas que tenían allí, que eran precisamente personas que necesitaban atención especializada de tercer nivel o de cuarto nivel, y muchos de ellos fueron enviados a casa en condiciones mínimas. Pues los hospitales se llenaron de pacientes con esta nueva enfermedad. La cantidad de muertos sobrepasaba la posibilidad de responder de parte del sistema sanitario. Había un agotamiento enorme del personal sanitario desde los primeros días y además ausencia total de equipos de protección personal. Empezamos a ser testigos de cómo habían fallecimientos por gente abandonada. Muchas personas fallecidas en calle, muchas personas fallecidas en casa y sobre todo muchas personas muriendo sin nadie que viera por ellos, sin compañía, sin apoyo y por supuesto sin recibir un trato digno por parte del Estado ecuatoriano. Pues claro, es muy pensable quedarse en casa cuando uno tiene un nivel de vida aceptable, en el cual en su domicilio, por ejemplo, por lo menos tiene agua potable, tiene un espacio adecuado en el cual puede permanecer. También cuando los grupos familiares son pequeños y cuando la posibilidad de acceso a alimentación es aceptable. Pues en Guayaquil fuimos testigos como la mayoría de la población, cerca del 60%, vive en límites de pobreza y requiere el trabajo diario para una mínima subsistencia. Fue la que menos tomó en cuenta estas medidas, precisamente por esta necesidad. Y recordemos además y entendamos las situaciones geográficas del Ecuador, porque la condición social de vida de la mayoría de personas en el Guayas y en las provincias de la costa es una condición de vida al límite. La mayoría de la población vive en condiciones poco adecuadas, en casas muy pequeñas, de metraje realmente muy limitado, con temperaturas alrededor de los 30 grados centígrados y mucha humedad. Y tal vez, con suerte, la mitad de la población, al menos en la ciudad de Guayaquil, tiene acceso a agua potable. La pregunta entonces parte del hecho de que cómo nosotros esperábamos como país que las personas se quedaran en casa. Esto también se asoció con el cierre del transporte interprovincial y muchas manifestaciones en algunas regiones del Ecuador de personas que bloqueaban carreteras para impedir el paso de posibles enfermos para recibir atención sanitaria. Esto fue un drama durante el mes de marzo. Después, el Ecuador además ha sido víctima potente de la falta de la información. La capacidad de responder del sistema sanitario ecuatoriano se ha visto hasta el día de hoy, 3 meses y medio después de declarada la emergencia nacional, absolutamente atada de manos, imposibilitada y sin capacidad de respuesta organizada. Tenemos en este momento un aumento enorme, más de duplicados el caso de personas, el número de personas que viven bajo la línea de la pobreza. Y lo último, el Ecuador ha declarado que se va a llevar adelante la educación de escuelas, colegios y universidades por medios virtuales, utilizando tecnología digital y conexión por la gran red. Pero en la costa, cuando están empezando el ciclo escolar, los niños y jóvenes de escuelas y colegios, más de la mitad de ellos no tienen acceso a un sistema que les permita conectarse con sus profesores. Hay una situación entonces que implica una perpetuación de la pobreza, porque el golpe a la educación en el Ecuador será gravísimo.
y de lo que se ve probablemente será muy difícil de saldar en los próximos 10 a 12 años. Nosotros tenemos claro que hay que entender que esta crisis ha desnudado la gran desigualdad social que existe dentro de los países latinoamericanos, pero también la desigualdad enorme que existe a nivel global. Uno es el mundo de Europa del Norte, Europa Central o de los Estados Unidos, y otro es el mundo de Latinoamérica y del África. La situación de solidaridad ha desnudado además que nosotros no hemos logrado desarrollar sociedades en las cuales entendamos que todos debemos echarnos la mano. Hemos sido capaces de mostrar la desintegración y la fragmentación social que vivimos. Parece ser que necesitamos recuperar la visión y el entendimiento de lo humano, la necesidad de la atención sanitaria y la muerte con dignidad, morir acompañados, morir con alguien que tome cuidado de nosotros. Y finalmente entender que las soluciones institucionales, en particular gubernamentales, deben llevarse adelante por medio de equipos multidisciplinares. En el Ecuador no hemos tenido a nadie de la bioética participando, de ningún equipo de decisión, de ningún equipo de discusión de las medidas a tomar. Los derechos humanos y sobre todo la visión de la dignidad han visto desnudadas sus falencias en nuestros países en donde no hay un sistema de protección de derechos. Como mencionaba, la misma muerte en soledad, la muerte en abandono de calle, son situaciones que violentan potentemente la percepción de dignidad de los seres humanos. Además de ello, hasta el día de hoy tenemos dificultades con la identificación de cadáveres o la entrega de restos para que puedan ellos disponer de las condiciones finales de reposo, que es parte de la percepción incluso cultural de la muerte en las personas en Latinoamérica. Creo yo que el mensaje final para Latinoamérica y para el mundo en desarrollo es que es necesario y es urgente recomponer nuestros sistemas de tal manera que el marco de los derechos humanos, que el marco del respeto a la dignidad y que el marco sobre todo de la solidaridad sean los primordiales para tomar decisiones en estas situaciones.